Hoy vamos a visitar 5 lugares gratis en París. Son lugares muy famosos que siempre encontramos en las listas de turistas. Vamos a entrar a un museo, un mirador, una basílica, un museo monumento y también una biblioteca. Vamos a visitarlas en modo turístico para que puedan ver si ustedes la van o no a agregar en su lista de cosas por ver aquí en París. Llegamos a nuestro primer punto, que es la Basílica del Sagrado Corazón. Para los que ya la conocen, aquí esta es una basílica muy importante. Es temprano hoy, no hay fila, pero generalmente ustedes se van a encontrar con una gran fila o una fila mediana. No se preocupen, avanza bastante rápido, en unos 15-20 minutos máximo. Si la fila es muy grande van a poder entrar, así que no se preocupen, no se desesperen. Sobre todo no compren ninguna entrada. Si alguien les quiere comprar una entrada, vender una entrada, la entrada es gratis, al menos que quieran subir allá arriba. Hay un gran mirador, pero este cuesta y no es el propósito de hoy. Tampoco queremos que ustedes hablen a nadie. Aquí hay estafas de firmas como en todo París, que les van a decir que si pueden firmar para una asociación y así. No es cierto, no vale la pena, así que vamos a entrar nosotros sin pagar. Ya se llenó, genial, entramos, vamos a formarnos para entrar. Obviamente, amigos, aquí en este lugar por respeto no vamos a poder hablar fuerte, pero vamos a explicarles un poco lo que van a poder ver adentro. Cuando van a entrar van a ver esa gran pintura, que de hecho no es una pintura, pero es muy impresionante porque son solamente mosaicos chiquitos. Y no sé si se ve así en el vídeo, pero es enorme en la realidad. Aquí tenemos el lugar que le asignaron a la Virgen de Guadalupe. Si ustedes son de México y nos ven, o si creen en la Virgen, la conocen, pues aquí ustedes pueden venir a dejarlo en oración, o pueden comprar su veladora y llevarse a la casa, o prenderla aquí de una vez. Y así a lo largo de la basílica van a poder ustedes en cada espacio, hay diferentes espacios para adquirir una veladora, hacer una oración. Van a encontrar en la basílica muchas maquinitas como en otros monumentos de París. Son un recuerdito, cuesta 3 euros, una moneda de la basílica y diferentes dibujitos. Ustedes pueden elegir y es un recuerdo así bonito, ya sea para ustedes o para amigos, familiares. Bien, al interior van a poder ver una maqueta de lo que es la basílica y el lugar en donde duermen las personas que trabajan aquí, las personas que vienen a hacer oración. Hay unos techos que no tienen nada como este, pero presten atención porque hay otros que sí lo tienen y se puede observar un gran trabajo detrás. Son escenas importantes de la fe católica y si ustedes no son creyentes, simplemente el trabajo es impresionante. Aquí tenemos a la figura del Sagrado Corazón, que es a quien se le ha dedicado esta basílica, por eso se llama el Sagrado Corazón, le Sacré-Cœur. Y aquí también pueden ustedes tomar su veladora, aprender a hacer su oración. Estamos al final del recorrido de la basílica como tal, y a mí les va a enseñar, no es la primera vez que entramos aquí. Estas son las dos pinturas que a mí me marcaron más. Aquí está Luis IX, San Luis, conocido con la corona de espinas. Y de este lado tenemos a San Miguel Arcángel con su pintura que no se ve porque está el sol. Aquí lo tenemos también. Ese es el lugar, mi lugar favorito. Tenemos a Juana de Arco por acá también. Cuando van a salir se van a encontrar con una vista panorámica de París y les recomendamos que se tomen el tiempo de verla, de tomarse algunas fotos. Ahorita hay mucho sol, no sé si alcanzan a ver bien, pero se ve todo París. Lo que menos se ve es la Torre Eiffel, que está atrás de los árboles, pero si avanzan un poquito más para allá la van a ver. De hecho, les recomendamos que después de visitar la basílica se vayan a dar una vuelta por el barrio. Es muy bonito, hay muchos puntos interesantes por ver. Nosotros ya hemos creado itinerarios de 1 a 7 días aquí en París y hemos incluido este barrio con todo lo que tienen que ver, puntos de interés, datos curiosos, una ruta hecha en metro a pie perfecta. Si te interesa, te vamos a poner aquí el QR
QR code para que lo puedas escanear y puedas saber más. Y en la descripción te vamos a dejar el enlace de todos nuestros itinerarios. Llegamos al segundo lugar, que son las Galerías Lafayette. Vamos a subir al último piso, que hay un gran mirador para poder ver toda la ciudad, y esta vez con la Torre Eiffel. Tengan cuidado porque hay dos edificios de Galerías Lafayette. El de los hombres, que es este, y el de las mujeres, que está un poquito más adelante. Es el edificio de las mujeres donde tienen que ir, donde está la cúpula, donde están todos los perfumes, y al último piso está el mirador. Para llegar al último piso, no te preocupes, hay un elevador o bien las escaleras, como tú quieras. Vamos a enseñarles. Cuando van a llegar al último piso van a tener que subir estas escaleritas para llegar a la terraza ahí arriba, y si van por acá van a tener muchos souvenirs diferentes que no van a encontrar en las tiendas clásicas en el centro de París, en la Torre Eiffel. Van a ver a muchas cositas. Les recomendamos darse una vuelta. No vamos a ver todo hoy porque pues el piso, como lo pueden ver, es enorme, grande, exactamente, pero sí hay muchas cosas interesantes para ustedes. Así que ahora vamos a subir para que vean el piso. Y así es como se llega a la terraza. Lo primero que ven aquí es la Ópera Garnier, al revés. Y obviamente también todas las personas tomándose fotos. Es un buen lugar para tomarse fotos. Acá atrás de la Torre Eiffel, mira. No sé si alcanzan a ver, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también voy a hacer mi foto aquí. A ver, enséñanos. Genial. No, en serio, aquí es bastante grande, caben muchas personas y ahí pueden tomarse el tiempo de hacer muchísimas fotos. Si tienen vértigo, cuidado porque es bastante alto y ahí se ve un poco la ciudad. Hoy nos tocó una vista de París bastante despejada. Mira, vamos a ver qué pueden ver, porque llegas aquí, está muy bonita la vista, pero hay varias cosas importantes. De este lado está el Panteón, si lo ven allá de lejos. Están las torres de Notre Dame. De este lado está la Torre Eiffel. Aquí está la iglesia de la Madeleine. Y de este Vemos lado el Grand Palais también ahora. El Grand Palais. Despejado, se ve muy bien. Se ve muy bien. Y aquí al fondo, si lo alcanzan a ver, los Inválidos, que si vieron el video de la Torre Eiffel, lo vimos también desde la Torre Eiffel, nada más que estamos del otro lado de la torre. Es un gran lugar para hacerse fotos. Sí, el Arco del Triunfo, se ve la puntita. Es un gran lugar para hacerse fotos. Igual, unos 10-15 minutos aquí se pueden quedar. Y si van de este lado, aquí van a ver no muchas personas van porque está un poco escondido, pero si van ahí atrás, van a poder ver el Sagrado Corazón, donde estábamos ahorita. Aquí está, y la verdad es increíble. Entonces aquí disfruten del lugar. Si quieren bajar a las tiendas también, tómense el tiempo, pero ahí tienen que considerar un poco más de tiempo porque son 6 pisos. Allá atrás está muy bien, está despejadísimo el día, se puede ver la defensa atrás, la iglesia de Santo Agustín. Podemos ver casi todo. Hasta el globo. El globo aerostático que sale, está muy cerca de la Torre Eiffel, del parquecito. No sé si se ve el Louvre, a ver, ven para acá. No creo que se vea el Louvre, pero... O un edificio en la parte del Louvre. Dependiendo de la época en la que vengas, puede haber activaciones. Por ejemplo, en Navidad hay activaciones. Cuando está el Roland Garros, a veces hacen... Luego aquí ponen en I Love Paris para que puedas tomarte una foto. No creo que se vaya a ver el Louvre. Está atrásito. No. No se lo ve. A ver. No, no se va a ver nada. Pero bueno, amigos, aquí como pueden ver, todo el mundo viene a hacer su fotito. También pueden ver aquí el Boulevard Haussmann. Muy buena vista. Ya depende de ustedes, como les decíamos, cuánto tiempo se quieren quedar aquí. No se pueden sentar, pueden disfrutar del sol. Pero, último consejo, abríguense bien, porque sí se siente el viento. Estamos afuera de nuestro tercer lugar de cosas gratis por hacer aquí en París. Es el Museo del Perfume de la marca Fragonard. Nunca hemos entrado, seremos sinceros con ustedes. Obviamente lo conocemos, hemos pasado por aquí afuera, no hemos tomado el tiempo de entrar. Así que vamos a sorprendernos como ustedes lo harán. Está muy cerca de la segunda parada que hicimos, las Galerías Lafayette, que están allá atrás. No sé si alcanzan a ver a las personas arriba. Pues allá estábamos, ya estamos aquí. Así que vamos a entrar, vamos a tratar de grabar lo que podamos porque no sabemos si hay música, si vamos a poder. Es un museo muy interesante por lo que nos estuvimos buscando, así que vamos para allá.
Bueno, ya la primera cosa que les podemos decir es que aquí huele mucho a perfume. Aquí pueden descargar la aplicación para poder escuchar. Está muy bonito. En este museo van a aprender cómo se crean los perfumes, de dónde vienen, qué tipo de plantas, qué tipo de frutas, qué tipo de frascos utilizaban desde Egipto hasta la era moderna. Mira, acá está. Los faraones. De hecho, también hay una cosa como de sal, de mezclas. Mira, de aquí obviamente tenemos toda la parte cómo fue avanzando. Y aquí estamos en la perfumería moderna. Todos los frascos, aquí hay bastantes frascos y estos son fans. Hay personas que coleccionan los frascos de perfume, pues aquí pueden ver a muchos desde la antigüedad hasta hoy. Atrás de esta puerta van a poder crear ustedes su propio perfume. Aquí en el museo hacen un taller, tienen que reservar obviamente, pero es un taller para aprender a crear su propio perfume y llevárselo en un botecito de su propio perfume. Es genial, si quieren hacerlo, es una gran experiencia y puede ser un gran recuerdo de París. Después de las salas les dan a una tienda de recuerdos, donde van a encontrar muchos perfumes. Pueden probarlos, olerlos, para saber si se van a llevar algo. Bueno, es muy bonita la tienda, ¿no? Muy bonita, está muy bonita. No sé cuáles son los precios, vamos a ver un poquito, a ver. €20 para las, ¿cómo podríamos decir? Toallitas perfumadas. Mira, aquí 100 mililitros, 38, 200 mililitros. Vale, está bien, ¿eh? Puede ser un buen recuerdo. Voy a probar una marca. Vas a oler a señora todo el día. ¿Qué? Quiero ver cómo mi abuelita, no sé cómo funciona. ¿Qué elegiste? No sé. Pachuli. Pachuli, sí me gusta. A ver. Huele muy bien, ¿eh? Oh, sí, muy fuerte, muy bueno. Pachuli. Los 100 mililitros, 200 mililitros, 52 euros. Está bueno el pachuli. Ya hemos terminado de hacer el Museo del Perfume, un museo muy chiquito, un museo que se hace muy rápido, unas 4 salas para visitar nada más. Sí, escuchen todo lo que dicen en la audioguía, son como media hora. Media hora. Después la tienda souvenirs y ya, pero es muy bonito adentro si quieren hacer unas fotos, si se quieren tomar 100 fotos. Y como lo decíamos, adentro también si son ustedes fan del perfume y quieren conocer un poco más, una excelente opción, no tienen que pagar nada y aparte ya vimos los precios, si se quieren llevar algo, está muy barato. Y el taller también suena muy bien. La neta sí. Estamos aquí en el penúltimo sitio y es una joya escondida de aquí del centro de París. Estamos en una de las instalaciones de la Biblioteca Nacional de Francia, que es la Biblioteca Richelieu. Es una de las bibliotecas más grandes de todo el mundo y vamos a ir a la Sala Oval. Es un lugar de entrada gratuita en donde ustedes pueden, ya les vamos a contar, así que quédense para que vean este lugar increíble. Bueno, obviamente en esta biblioteca no vamos a poder hablar mucho porque todo el mundo está leyendo, buscando libros o trabajando, pero lo queríamos enseñar un poco porque esta biblioteca es impresionante. Hay más de 20,000 libros aquí, 160 lugares para poder leer, sentarse o escuchar algo así. Si ustedes hablan francés, quieren leer un poco, se interesan a la literatura o quieren ver libros muy importantes, pues aquí los van a poder encontrar. Vean la cúpula atrás de mí, es realmente impresionante. El lugar se siente, no sé cómo se siente, que somos todos chiquitos aquí y que no tenemos nada que hacer aquí. Una vez más, vean cómo se ve atrás de mí, porque es muy bonito. Aquí se pueden quedar un rato a ver los libros o simplemente disfrutar de estar en este ambiente tan icónico de la ciudad. Muy bonita experiencia, nos encanta esta biblioteca. No es mucho tiempo el que se tienen que quedar, 15 a 20 minutos, al menos que quieran leer algo y hay un espacio para que se sienten. Aquí donde estamos es un nuevo jardín que hicieron. Si el día lo permite como hoy, que ya se empezó a nublar, pero hace ratito había más sol, pueden venir, pueden sentarse, pueden comerse aquí inclusive su picnic también, como lo están haciendo muchas
muchas personas. Hay personas que de hecho trabajan aquí al lado y se vienen aquí a disfrutar del área porque está muy bonito. Ah, es muy bonito, es tranquilo sobre todo. Así que si quieren agregar este lugar a su lista de cosas por hacer, estamos muy cerca del Louvre, seguimos en el centro. Vean qué bonito está este oasis en medio del centro de París. Muy, muy recomendable. Estamos en el último lugar, que es el Petit Palais, este museo monumento, como les dijimos en la intro, pues es el Museo de las Bellas Artes de París. Aquí donde estoy parado es abajo de la cúpula, muy importante, muy bonita. Hay muchas cosas por ver aquí. Este museo representa prácticamente el arte desde la antigüedad hasta 1900. Hay piezas de Rembrandt, hay piezas de Cézanne, hay piezas de Monet, hay muchas esculturas. Está muy bonito, vamos a tratar de mostrarles un poquito. Aunque no te guste el arte, entrar al Petit Palais es una gran oportunidad para descubrir uno de los edificios más importantes que tiene París. Hay diferentes salas aquí en el Petit Palais. Estamos en una en donde vemos varias cosas interesantes, sobre todo las tapicerías de aquel tiempo. Están muy... ¿Te comprarías una así para la casa? No. No cabe. No. ¿O es el tamaño de nuestro departamento. ¿O es el tapete o somos nosotros? Estamos llegando a la parte donde hay unas escaleras increíbles. Si quieren hacer unas fotos un poco estéticas o para el Instagram. Es la misma que tengo en mi casa en México. Ah, sí. Bueno, aquí está muy bonita. Van a encontrar también a muchas pinturas. Más contemporáneas. Sí. De hecho, esta es de 1885. Pues sí, es prácticamente el final, 1900 va. ¡Wow! Son inmensas. Leal. Ah, oui. Este famoso mercado parisino que ya no existe. Ahora se llama Rungis, pero está en otra parte de París. Acabamos de salir del Petit Palais y la hemos pasado genial. Toma en cuenta que es el que más tiempo te va a tomar de todas las actividades gratis que te hemos mostrado, porque hay muchas salas, muchas pinturas, muchas esculturas, muchas cosas por ver. Si te interesa la pintura, pues te vas a parar a ver bien las cosas y así. Sí, si te interesa. Así tomar un poco de tiempo. No es el Museo del Louvre, no te preocupes, no es tan grande, pero sí hay que considerar un poco de tiempo. Y es una buena, perdón por cortar, es una buena opción si no vas a ir al Louvre, por ejemplo, pero quieres ver un poquito de arte. Aquí les vamos a dejar, vamos a dejarlos con esto. Esperamos que puedan agregar alguno de estos lugares gratis. Cuéntanos en los comentarios, de hecho, cuál van a agregar, si hay alguno que les interesa o alguno que diga, pues yo pensaba que iba a ir, pero viendo el video, mejor ya no. Ya mejor lo elimino. Nosotros nos vemos muy pronto en otro video. Gracias por vernos. Bye.